Discriminación a la población LGTBI. El Código Penal de Honduras contempla la penalización por discriminación, incluyendo la realizada por orientación sexual e identidad de género. Bajo esta premisa, el Estado se encuentra en la obligación de garantizar a la población el ejercicio de sus derechos sin discriminación alguna. Pero, debido a los factores que mencionaré a continuación, las organizaciones que trabajan con la comunidad consideran que no existe una aplicación efectiva de este mecanismo de protección, lo cual constituye una violación de los derechos humanos de la población. El patrón cultural dominante. Este se profundiza y afianza a través de actuaciones de personajes religiosos y políticos, emitiendo mensajes de odio hacia la población y con esto la homosexualidad sigue siendo etiquetada como una identidad desviada, inmoral, sucia y otros calificativos que la discriminan. El rol de los medios de comunicación. En Honduras frecuentemente los medios de comunicación muestran noticias y mensajes relacionados con la población desde diversas perspectivas. Sin embargo, es evidente que en la mayoría de los casos los temas abordados desde una postura homofóbica y discriminativa promueven el odio y consolidan el imaginario negativo contra la comunidad. El sistema educativo. En Honduras es clara la falta de educación sexual, porque deja de lado los conocimientos relacionados con el género, la orientación sexual y otros elementos importantes de la sexualidad, necesarios para que las y los jóvenes asuman una postura de tolerancia y respeto ante la diversidad sexual existente en la sociedad. Y finalmente tenemos la respuesta estatal ante la discriminación, que actualmente la única instancia especializada que atiende a las violaciones de los derechos de la población LGTBI es la Defensoría Nacional de la Diversidad Sexual, la cual realiza capacitaciones a servidores públicos con el fin de sensibilizar en relación con el trato a las personas de la comunidad. Sin embargo, no existe registro de alguna campaña lanzada por autoridades orientada a crear conciencia y sensibilidad ante la discriminación que enfrenta la población LGTBI. Comprendemos así los derechos económicos y sociales como el acceso a la salud, seguridad social, educación, trabajo, crecimiento financiero y todos aquellos relacionados con las condiciones básicas para la vida de las personas. Lastimosamente en nuestro país Honduras, las personas pertenecientes a la comunidad LGTBI no gozan en su plenitud de estos derechos. En cuanto a la salud, en Honduras, gracias al PIDEX o Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12 reconoce el derecho al más alto nivel de salud. Como no es de extrañar, ante la conocida crisis de salud, en Honduras la comunidad LGTBI atraviesa demasiados obstáculos para gozar de un servicio médico de calidad. Si es que para una persona heterosexual, el sistema de salud ofrece un servicio precario. La violencia institucional, como los abusos, estigmatización, la discriminación, el machismo e incluso la negación al ser atendidos son algunas de las violaciones que la comunidad LGTBI afronta. Y si no fuera poco, la religión en su acto de aparición más conservador ha llevado incluso a la discriminación atentado contra la salud, con sus argumentos pecaminosos y poniendo a Dios como si él fuera de acuerdo en no ofrecer atención solo por la orientación sexual y de género. Y claro, nunca falta aquellos que juzgan a la comunidad LGTBI y más a los hombres gay como portadores del castigo de VIH-Sida. La ONU-SIDA demuestra que menos del 35% de la población hondureña rechaza la idea de que el VIH sea un castigo divino. Sin duda tenemos un largo camino por recorrer en pro de la igualdad de derechos en especial en el área de la salud. Hablando del sistema de educación, el PIDEX en sus artículos 13 y 14 menciona el derecho a la educación como algo fundamental. En Honduras y aún más en las escuelas y colegios, la violencia y el bullying han estado y están a la orden del día. La cero tolerancia y la falta de conocimientos de los estudiantes promueve los prejuicios con que, según la CONADE, la mayoría de los miembros LGTBI tienen una formación primaria inconclusa. Los grandes índices de desempleo, según el Instituto Nacional de Estadísticas, en Honduras es uno de los principales problemas. Y así como el derecho a trabajar es esencial, pero si el conseguir trabajo es difícil para un miembro de la comunidad LGTBI, lo es aún más. El CONADE en 2017 recibió más de 600 denuncias por discriminación, especialmente dirigida por las mujeres transgénero. Todas estas acciones discriminatorias usualmente no son denunciadas, pues muy rara vez son escuchadas. Y con la tasa de desempleo vienen los problemas económicos y es el que al acceso a la economía
como ser los préstamos, créditos o el emprendedurismo, se ven negados, pues no hay una verdadera campaña a favor de la comunidad LGTBI, teniendo en cuenta que todas estas negativas vienen de la mano con prohibición del matrimonio igualitario. Y así, sin ánimo de muchos por querer cambiar, los miembros de la comunidad LGTBI hacen su máximo esfuerzo por seguir en una sociedad discriminante, sesgada y sobre todo prejuiciosa, que sobrepone las creencias por sobre los derechos de cualquier persona. Participación civil y política. El cumplimiento de los derechos civiles. Tenemos el derecho a la personalidad jurídica reconocida en el artículo 16 del PIDCP. Se refiere al reconocimiento de las y los ciudadanos como tales. Sin embargo, no se permite que las personas transgéneros y transexuales puedan inscribirse en el Registro Nacional de las Personas con su género y nombre asumido. También el derecho a contraer matrimonio y a la familia mencionadas en el artículo 23 del PIDCP. La Constitución de la República, en el artículo 112, se prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Los matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo celebrados o reconocidos bajo las leyes de otros países no tendrán validez en Honduras. En la participación política de las personas LGTBI, existen limitantes que ponen en contradicho el cumplimiento del artículo 25 del PIDCP relacionado con el derecho humano a elegir y ser electo. La falta de la ley de identidad de género no permite que los candidatos LGBTI a cargo de elección aparezcan en la papeleta electoral con su nombre e identidad asumidos, por lo que se ven obligados y obligadas a realizar sus campañas con su nombre de pila, lo cual genera la violación a sus derechos. Violencia contra las personas LGBTI. Asesinatos, torturas y detenciones ilegales. Sus manifestaciones van desde ataques verbales hasta torturas y asesinatos. Violencia sexual. CONADEC ha señalado que la gran cantidad de casos de violencia sexual es uno de los principales problemas que afronta la comunidad LGBTI en Honduras. También la impunidad y falta de investigación en casos de violencia, uno de los elementos que juega un papel clave en la continua violencia que enfrenta la comunidad LGTBI es los altos índices de impunidad y falta de investigación en los casos relacionados y continúan sin resolución. Esta ineficacia de los órganos de justicia constituye una violación a los derechos de la comunidad LGTBI.